¿Cómo andan, chicos? Bueno, decidí hacer este video porque me pareció que en la última clase de consulta no quedó bien explicado el tema de configuraciones electrónicas. Yo hubo cosas que después cuando vi la clase grabada me pareció que no había explicado bien y que quizás varios de ustedes se fueron con dudas. Entonces, por eso la idea de, en vez de subir esa parte de la clase de consulta, decidí hacer directamente un video desde cero, solamente con el tema de configuraciones electrónicas, para que sea más ordenado y que para ustedes les sirva a la hora de hacer los ejercicios. Bueno, una herramienta muy útil para hacer las configuraciones electrónicas es el diagrama de Moller o la regla de las diagonales. Es un cuadrito que nos sirve justamente para no equivocarnos y no meter la pata. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver, por ejemplo, vamos a dar los mismos ejemplos que dimos en clase. Supónganse, vamos a hacer la configuración electrónica del potasio, ¿sí? Yo me fijo en la tabla periódica y veo que el potasio tiene un Z de 19, ¿sí? Vamos a poner acá Z igual 19. Lo primero que tengo que hacer es ver si está neutro o es un anión o un catión. Porque como ustedes saben, si ganó un electrón o perdió un electrón, no va a ser la misma cantidad de electrones que yo voy a tener que ordenar. En este caso, como está neutro, vamos a suponer que está neutro, vamos a pensar que tiene 19 electrones. ¿Bien? A partir de eso vamos a utilizar el diagrama de Moller para hacer la configuración electrónica. Lo que es importante para usar bien esta regla, este diagrama de diagonales, es entender que estas flechas que ustedes ven así me indican el orden en que tengo que ir completando los niveles y los subniveles. Uno puede pensar del sentido común que cuando completo el S1 paso al S2, después sigo el S3 y después sigo el S4 y así. No, esto sería incorrecto. Esto no cumpliría con las reglas que ya vimos en la clase anterior de los números cuánticos. Entonces, si nosotros vamos siguiendo las flechas en el orden que nos dicen, vemos que hacemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y así. En el caso del potasio, lo podemos ir haciendo siguiendo justamente esta regla. Entonces vamos a hacer 1S2. 2, este 2, lo voy a marcar con color, es justamente la cantidad de electrones que me acepta este subnivel, ¿sí? Recuerden que este número 1 hacía referencia al número cuántico principal y la S, la P, la D y la F hacían referencia al número secundario o azimutal, que como ustedes recuerdan, podía denominarse con número o con letras. Entonces, si para el subnivel S tenemos hasta 2 electrones, para el P vamos a tener hasta 6, para el D hasta 10 y para el F hasta 14. ¿Sí? Bueno, teniendo eso en cuenta, tenemos que ir acomodando los electrones y sacando la cuenta. Entonces, 1S2, 2S2, vamos siguiendo la diagonal, 2P6, 3S2, 3P6, bien, 3P6, y del 3P6 vamos al 4S, que es 4S,
pero acepta hasta 2. O sea, pero yo no voy a poner 2. ¿Por qué? Porque tengo que poner 19 electrones. Entonces voy a poner 1. Y saco la cuenta, veo que 2 y 2, 4, y 6, 10, 12, 18 y 1, 19. Ya tengo los 19 electrones ordenados en mi configuración electrónica. Ahora, hay mucha información que yo puedo sacar de esta configuración. Primero, puedo determinar cuál es la configuración electrónica externa, es decir, cuáles son los electrones que están en el nivel más externo de energía. En este caso, siempre hay que tener en cuenta cuál es el máximo nivel alcanzado, es decir, cuál es el número cuántico más grande que se alcanzó. En este caso es este. Esta sería mi configuración electrónica externa. Entonces, si bien 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 es la configuración electrónica, es decir, el orden de los electrones del átomo de potasio, la configuración electrónica externa hace referencia a los electrones que están en la capa más externa. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo puedo darme cuenta, sin ver la tabla periódica, a qué periodo y a qué grupo pertenece el elemento potasio. ¿Cómo saco el periodo? El periodo, recuerden siempre, hace referencia al número cuántico principal. Entonces yo tengo que buscar cuál es el número cuántico más alto a la que se alcanzó esta configuración electrónica. En este caso es el 4. Entonces yo ya sé que el potasio pertenece al periodo 4. Y el grupo hace referencia, y justamente están ordenados así en la tabla periódica, agrupa aquellos elementos que tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel. En este caso, como yo acá tengo un 1, voy a decir que pertenece al grupo 1. Si me fijo en la tabla periódica, voy a ver que efectivamente pertenece al grupo 1 y al periodo 4. Recuerden que los grupos están ordenados verticalmente y en los periodos horizontalmente. Bueno, vamos a ver otros ejemplos que me parecen importantes. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del germanio. Yo acá ya lo tengo hecho, ustedes pueden practicarlo en la casa siguiendo la regla de las diagonales. El germanio, como vimos en la clase de consulta, fíjense que llega al 4S2, después va al 3D10, o sea, si yo sigo la regla de las diagonales, y después al 4P2, ¿sí? Porque el germanio tiene 32 de número Z, y por lo tanto, si yo parto de la idea de que está neutro, voy a tener 32 electrones para ordenar. Como ustedes ven, hasta acá está hecha la configuración electrónica. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber la configuración electrónica externa? La configuración electrónica externa, como yo les dije en el caso anterior, para establecer la configuración electrónica externa, como yo les planteé recién en el caso anterior, tengo que partir del máximo número cuántico alcanzado. En este caso es el 4. Pero ¿qué pasa? Acá se metió un 3D10 en el medio, ¿sí? Y acá vuelve a ser 4. Bueno, para la configuración electrónica externa voy a tener estos dos. Es decir, si yo tuviera que escribir aparte la configuración electrónica externa, diría que es 4S2, 4P2. Y el 3D10 no lo voy a tener en cuenta. No lo voy a tener en cuenta porque este subnivel se completó con sus 10 electrones y luego pasó de nivel. Ahora,
¿Qué pasa si yo quiero establecer el periodo y el grupo? Para establecer el periodo, voy a hacer lo mismo que en el caso del potasio. Voy a ver cuál es el número cuántico más alto alcanzado. Entonces, el periodo del germanio va a ser 4. ¿Pero qué pasa con el grupo? Bueno, acá hay varias maneras de resolverlo. Por lo menos hay 3 que se suelen usar. Una opción es ignorar el 3 de 10 y contar solamente los electrones que yo tengo en el nivel 4, ¿sí? Entonces voy a decir que el grupo es 4. ¿Pero qué pasa? No puede ser solamente grupo 4, porque yo tengo acá en el medio un 3 de 10. Entonces le tengo que poner 4A. Esto se usa en las tablas, esto lo van a ver en las tablas periódicas que son más antiguas. En las tablas periódicas que son más modernas, van a ver que se suman 2 y 2, 4, más el 3D del 10 va a ser 14, va a ser el grupo 14, ¿sí? Algunos proponen, para no confundirse la configuración electrónica externa con el grupo, ignorar el 3 de 10 y simplemente imaginarse que se le pone un 1 adelante del 4. Pueden hacerlo como ustedes quieran, lo que es importante es que no pueden poner solo grupo 4, tienen que poner o grupo 4A o grupo 14. De hecho, si lo vemos como esto es lo que habíamos charlado en la clase de consulta, si nosotros lo vemos en la tabla periódica, vamos a ver que el germanio pertenece al grupo 14. Como les decía, en las tablas periódicas más antiguas van a encontrar, en vez de 14, van a encontrar 4A. Hay varias tablas periódicas que ponen las dos formas de nomenclar. Ponen el número 14 y ponen 4A. Pero bueno, sepan que es importante no poner solo grupo 4. Tienen que ponerle 4A. ¿Por qué? Porque si solamente le ponen grupo 4, yo voy a la tabla periódica, busco el grupo 4 y fíjense que acá en el grupo 4 el germanio no está. Entonces, poner solo el grupo 4, como yo les contaba en la clase de consulta, sería un error. Vamos al caso del cobalto. Como ustedes ven, el cobalto tiene un Z de 27. Si yo parto de que está neutro, voy a suponer que tiene 27 electrones para acomodar. Yo acá hice la configuración electrónica y fíjense esto. Fíjense que va al 4S2 y después vuelve al 3D7 y termina ahí. ¿Sí? Si saco la cuenta, voy a ver que llega hasta 27 los electrones que acomodé. Ahora, ¿qué pasa con la configuración electrónica externa? Que eso me importaba que quedara claro en la clase. Para tener en cuenta la configuración electrónica externa, a diferencia del germanio, yo tengo que tomar estos dos. Estos dos son mi configuración electrónica externa. Si yo la tuviera que escribir aparte, tendría que decir que es 4S2, 3D7. ¿Qué pasa? Esto pasa con todos los elementos que están en el llamado bloque D. Entonces, en este caso, sí se debe contar el subnivel D para hacer la configuración electrónica. Volviendo a repasar lo que vimos hasta ahora. En el caso del germanio, puedo contar estos 3 para calcular el grupo, pero no tengo que tener en cuenta el 3 de 10 para la configuración electrónica externa. ¿Por qué? Porque el 3 de 10 ya está completo y pasó a un nuevo nivel. En cambio, para el cobalto, sí tengo que contar el 3 de 7 para la configuración electrónica externa. En este caso, para sacar el periodo del grupo, voy a hacer lo siguiente. Voy a tener en cuenta el periodo
va a ser el máximo número cuántico alcanzado, es decir, el 4, ¿sí? Pero el grupo, voy a sumar los electrones del subnivel S con los electrones del subnivel D. Esto me va a dar 9. Entonces el cobalto es del periodo 4, grupo 9. Acá está el cobalto y pueden ver que pertenece al grupo 9 y al periodo 4. Vamos a ir a más ejemplos. Acá vemos el escandio, que eso me lo preguntaron en la clase de consulta. Con el escandio pasa exactamente lo mismo. Fíjense que la configuración electrónica termina en 4s2, después desciende al subnivel 3D, pero queda incompleto, es decir, yo no puse los 10, puse 1, porque tiene 21 electrones, en el caso de que sea neutro, para ordenar. Entonces, en este caso, sí entran estos dos en la configuración electrónica externa. Y si yo tengo que sacar periodo y grupo, voy a ver que pertenece al periodo 4, porque el 4, el número cuántico principal 4, es el más alto que se alcanzó, y al grupo voy a tener que sumar los electrones del 4s2 y del 3d1. Esto me da 3. Fíjense en la tabla periódica. ¿Dónde está el escandio? Grupo 3, periodo 4. Vamos al caso del bromo. En el bromo llega hasta el subnivel 4s2, luego desciende al subnivel 3d10, donde se completa el subnivel y luego vuelve a subir al 4p5 que queda incompleto y al final. Entonces, en este caso, igual que nos había sucedido con el germanio, para la configuración electrónica externa voy a tener en cuenta estos dos. No voy a tener en cuenta el 3d10. Ahora, cuando yo quiero sacar el grupo, como yo les decía, si quiero sacar el grupo, puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo ignorar el 3d10 y cuento los electrones que hay en el subnivel, en el 4s2 y en el 4p5, que me va a dar 7, pero tengo que acordarme de colocar al lado una A, porque si le pongo solamente grupo 7, está mal. O también puedo sumar el 3d10 y me va a quedar grupo 17. De las dos maneras está bien. Como les decía, las tablas periódicas más viejas tienen CTA, las más nuevas tienen 17 y algunas tienen los dos. Y el periodo, lo mismo que hicimos en los anteriores. Tengo en cuenta el máximo nivel alcanzado, que en este caso es el 4. Bueno, espero que les haya quedado claro y cualquier duda pueden consultar por WhatsApp.